mirar hacia afuera es mirar hacia adentro. M de Minotauro. Buenas, bienvenidos y bienvenidas al nuevo programa de M de Minotauro. Hoy tenemos con nosotros a Amaia Arrazola, autora de 3 libros ilustrados en torno a Japón, el último de ellos Bajo un cielo estrellado, que comentará con nosotros esta edición de Leyendas japonesas que acabamos de publicar en Minotauro Asiático. Primero que nada, Amaia, bienvenida al programa. Muchas gracias por dedicarnos también tu tiempo y abrir nuestro estudio. Hola Marilo, ¿qué tal? Bien, como decía, vamos a hablar de Leyendas japonesas, que es el nuevo y primer libro ilustrado que incorporamos a nuestra colección Minotauro Asiático, de la ilustradora italiana Loputin. Hasta ahora en Minotauro Asiático solo habíamos tratado novelas, sobre todo habíamos hecho ciencia ficción clásica japonesa como Battle Royale o Japan Sings, también algunas obras de autores más contemporáneos como La princesa Esmeralda o Shanghai Immortal, y ahora por primera vez nos atrevemos a hacer un álbum ilustrado para adentrarnos en lo que es el folclore japonés más tradicional y más clásico, que es una parte del catálogo y de la ideología y el imaginario japonés que aún teníamos un poco por explorar y en el que teníamos muchas ganas de adentrarnos. Por eso también tenerte aquí como autora de 3 libros sobre este tema, creo que nadie mejor que tú para con nosotros, ¿no? Como os decía, en este caso pasamos a un álbum ilustrado, formato a cuadro, veréis, voy a aprovechar para enseñároslo, porque la gracia de este libro es que tiene ilustraciones a página completa y a todo color, por cada una de las leyendas que incluye, leyendas de una página cortitas para leer en las noches tempestuosas y ilustraciones a página completa. Sí que hemos detectado quizás, o yo como editora me ha parecido detectar que en los últimos años ha habido como un interés creciente en todo lo que rodea no solo a la cultura japonesa, sino yo creo que al folclore y a la mitología de muchas culturas, que creo que tradicionalmente quizás en la producción literaria se había enfocado más cada uno en lo de casa suya, digamos, ¿no? Y ahora estamos abriéndonos un poco al mundo y explorando otras culturas. Y en este sentido, tú que has tenido también la oportunidad de hojear este libro, ¿qué crees que aporta Leyendas japonesas a un poco dar a conocer el imaginario japonés? Bueno, yo creo que es importante, ¿no? Sí que es cierto que en los últimos tiempos, los últimos años, hay como un interés, bueno, desbordado por el tema de Japón. O sea, yo no sé cuántos amigos puedes tener tú que han ido a Japón, pero yo muchísimos. O sea, todo mi Instagram está en Japón. Este año Sí. se me escapa con los dedos de una mano, no pueden. Entonces, creo que también es como súper interesante, una vez que has sido una primera vez y te has quedado como un poco en un primer viaje, un poco superficial, quizá poder profundizar un poquito y encontrar de dónde viene todo ese imaginario tan diferente al nuestro, ¿no? A nada que estés por allí paseándote un poco, empiezas a ver como pues una serie de figurines o como personajes que ellos conviven en su día a día, que están todavía vigentes en las realidades de ellos y que tienen sus raíces en este tipo de historias. Entonces yo creo que es como una consecuencia lógica del interés que está despertando Japón. Y luego creo que hay una segunda parte que me parece también muy interesante, que es algo que comento mucho con mi prologuista, con Oriol Estrada, que siempre mirar hacia afuera es mirar hacia adentro. O sea, de alguna manera tú conociendo este tipo de leyendas te sirve como espejo para preguntarte por tu propio folclore, por tu propia mitología, por quién eres tú, ¿no? Aprendiendo qué piensan en Japón del miedo, del terror, de la belleza, te planteas qué se piensa en mi casa de todas estas cosas. Por eso creo que todos estos libros que aunan relatos son tan interesantes. Además decías que es un imaginario que está muy vivo en el país del sol naciente, y a mí me parece que además en este tipo de formato me recuerda mucho a los cuentos que contamos también antes de ir a dormir, ¿no? Cuentos cortos que son del imaginario tradicional, y lo relaciona también, no sé si tú lo has visto igual, pero con esto, ¿no? Con esta tradición de contar historias a la hora de dormir, porque son cortos tradicionales y cuentos cortos y tradicionales, ¿no? Digamos, y que dan mucho pie a esto, ¿no? Como a compartir la lectura y a que pase un poco como lo que pasaría aquí de generación en generación. A mí me parece que, bueno, que son historias que yo tengo una hija, entonces estas historias, por ejemplo, a medida que yo iba haciendo mi libro, las iba un poco testeando con ella, y son historias que despiertan muchísimo interés. Nosotros, bueno, a ver, tenemos nuestras propias mitologías y mitologías narrativas, pues yo qué sé, tenemos los mitos griegos, tenemos, pues también podemos tirar de los hermanos Grimm, Ricitos de Oro, todas estas cosas. Entonces, de repente descubrir una serie de relatos que son tan diferentes, y bueno, como yo quizá hablaremos un poco más tarde, acercamiento a la muerte o al amor de una manera tan diferente,
es súper enriquecedor, ¿no? Entonces sí que son libros como para compartir, o sea, incluso para hacer club de lectura, o sea, para empezar por estas historias y ver hasta dónde puedes llegar, ¿no? Son libros de comentar en grupo. Y quería también hablar un poco de la ilustradora, para quienes no los conozcáis. No sé si tú habías tenido ocasión de ver el trabajo de Loputin antes de... Lo había visto, sí, pero por internet, sí. Claro, es que ella es verdad que es como muy conocida a nivel de redes sociales. Yo diría que fuera de España también es bastante conocida porque ha publicado en países como Italia, evidentemente, ¿no? Que es su casa, pero también en Francia y otros países europeos, y que ahora está empezando un poco a llegar a España, porque ella es conocida sobre todo por las adaptaciones que ha hecho de libros como Alicia en el País de las Maravillas, La Sirenita, ¿no? Grandes clásicos. Sí que ha ilustrado alguna historia propia o hecho algún cómic suyo como Pérfide, y aunque lleva años siendo como conocida poco a poco porque empezó en DeviantArt, ¿no? Y a partir de ahí empezó a profesionalizarse, yo creo que por primera vez está llegando a los lectores españoles, y creo que en este sentido es como un descubrimiento, porque al final estamos hablando de un libro que trata del folclore japonés, y las ilustraciones de Loputin para mí tienen como esta mezcla entre la influencia más manga, podríamos decir, y un arte más clásico. No sé, tú como ilustradora, ¿cómo ves la mezcla de estilos para este tipo de historias? Porque tú también tienes un arte muy diferente y también lo has casado con las mitologías. ¿Crees que la mitología casa con muchos tipos de arte? Creo que sí, yo nunca me atrevería a decir que algo no casa con una mitología o con un tipo de relato, sea cual sea. Creo que tenemos que tener la cabeza lo suficientemente abierta como para aceptar cualquier tipo de estéticas y de dibujos, ¿no? Y en este caso, bueno, Loputin, bueno, pues ya se ve aquí en la portada, es una preciosidad, ¿no? Y casa muy bien con el mundo misterioso, bello pero tétrico japonés, ¿no? Quizá puede aunar estos dos elementos y, bueno, al lector que le apetezca un poco indagar, seguro que le gustará. Sí, de hecho te iba a decir precisamente, ¿no? Que creo que algo que se refleja en las ilustraciones viene muy claro en los textos originales, ¿no? Que al final las leyendas japonesas, tú también como persona que las ha trabajado, mezclan mucho esto, ¿no? Las partes como más románticas o más dulces con cosas muy tétricas, muy macabras realmente, ¿no? Que de repente es de un giro argumental y dices, wow. Bueno, claro, es que yo creo que ellos tienen un acercamiento a la muerte muy diferente a la nuestra. Creo que también todo pasa por eso, ¿no? Creo que para nosotros la muerte es un capítulo final, en plan, y murió, punto pelota. Ahí acabó la historia, ¿no? En cambio, para ellos la muerte no es más que una puerta que atravesar en la que luego pasan cosas. O sea, aquí mismo hay historias como por ejemplo la de Uwan, ¿no? Que es bueno, la muchacha esta que su marido le da una crema que le desfigura la cara, la mata, y eso es la mitad de la historia, porque luego la trama sigue, ¿no? Entonces, claro, ellos, todo lo tétrico, la muerte, el más allá, quizá no lo ven, no sé si tan oscuro es la palabra, pero tan definitiva como nosotros, ¿no? Hay vida más allá de la muerte. Entonces hace que se pueda mezclar con la belleza. Bueno, aparte que tienen como este concepto de lo efímero, ¿no? Que les gusta tanto, que no hay nada más poético que una flor que nace y se cae, y eso es una semana al año, ¿no? Y eso es como la máxima belleza que puedes aspirar en Japón. Todas estas nociones de estilísticas y de belleza hace que puedas mezclar conceptos tan contradictorios como eso, como lo bello y la muerte, ¿no? Sí, porque además, como comentabas, es que hay muchas historias que precisamente empiezan con la muerte de las personas, en vez de acabar como pasa en la tradición europea. Como, a partir de aquí desarrollamos la trama. Y creo que también juegan un papel como muy interesante y muy diferente al que juegan quizás en las leyendas más europeas los animales, ¿no? Que aquí no solo están antropomorfizados, sino que pueden ser dioses, yokai, todo lo que quieras, ¿no? Bueno, los animales tienen muchísimo importancia en las leyendas del folclore japonés. Bueno, hay que tener en cuenta que es un país que son sintoístas, ¿no? El alma también puede ocupar cosas, puede ocupar animales. Entonces esto hace pues que haya un mogollón de historias protagonizadas pues por jabalíes, por plantas, por rocas, bueno, y por zorros, por ejemplo, mismamente, ¿no? Que es como es un animal que tiene como especial relevancia en todas estas historias. De hecho, en el libro creo que hay Sí, varias mujeres zorro también. sí, las inaris y los kitsunes, ¿no? Que son, bueno, unas deidades mitológicas que tienen sus propias características. Pueden ser un poco malévolas, pero también te pueden ayudar en algunos momentos. Entonces tienen como su personalidad, ¿no? Entonces las historias pueden nacer de ellos también. Sí, de hecho, hablamos de la parte como más oscura que pueden tener las historias, pero hay otra también, que hay algunas que se ven pinceladas de humor. Y por ejemplo, ahora que hablábamos de animales, recuerdo que hay una de las leyendas con el tejón que se convierte en tetera, ¿no? También es como muy surrealista, ¿no? Y como desde un punto de partida totalmente surrealista y risible, ¿no? Traman una historia y es como
Tienen también este punto de cómo aprovecharse y hacer de la desventaja virtud al final, ¿no? Sí. Bueno, es que en su mundo puede suceder, ¿no? Creo que tienen, una de las cosas que me alucina de la narrativa japonesa es que me da la sensación de que tienen una mirada más amplia que la nuestra. Nosotros creo que somos como muy tocones, en plan, si esto no lo toco, no existe, ¿no? Entonces, en cambio, ellos, hay como una serie de elementos mágicos que pueden estar viviendo y que suceden a pesar de no ser vistos, ¿no? Bueno, el mundo de los yokai, que son esta especie como de criaturillas mágicas a nivel doméstico, ¿no? En plan, hay un ruido que escuchas, o sea, yo qué sé, pues la típica, no sé, como estás en una casa, una canica hay un ruido como de canicas, ¿no? Es un yokai, ¿sabes? Claro, le dan explicación a las cosas. Eso en mi casa es el gato. Sí, Pero ¿qué pasa aquí el gato? entonces, claro, sí, en su día a día hay más cabida para la magia que en la nuestra, me da un poco esa sensación. Sí, hablábamos antes también de que Loputin era como muy conocida a través de redes. Tú decías que había visto también alguna cosa. Yo quería preguntarte también, por tu vertiente como ilustradora, ¿crees que hoy en día para los ilustradores es una herramienta fundamental el ser conocidos en redes, los cauces? Ya, Esa que juntan productivo. es la eterna pregunta, la verdad, porque por una parte las redes sociales pues te hacen un poco de altavoz y eso es innegable, y el que diga lo contrario pues no está siendo sincero, porque sí que es cierto que quizá cuantos más seguidores tengas puedes llegar más lejos a nivel de pues mostrar tu trabajo. Últimamente yo creo que estamos viendo que el problema es que las redes sociales también desvela una parte de ti mismo que a lo mejor, bueno, pues que te hace estar un poco anclado en lo que le gusta a esa gente que te sigue, ¿no? Quizá la tiranía del like, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Así que creo que como todo en esta vida, bueno, pues con equilibrio y con mesura, hay que tenerlo en cuenta y es un trabajo que hay que cuidar, pues como se tiene un buen portfolio y tal, pero bueno, tampoco hay que volverse muy loco con el asunto. Para también no acabe una herramienta dificultando el trabajo, ¿no? Más que Sí, más que dificultándote, que te coarte la creatividad, ¿no? Porque al final si tú te estás basando, mira, cuelgo una imagen, tengo 42 likes, cuelgo una imagen y tengo 400, ¿qué vas a hacer? Seguir por la de 400, a pesar de que a lo mejor tu artista que llevas dentro te decía que fueras por otro camino. No sé, muchas veces me pregunto, Chillida, que es uno de mis artistas de referencia, ¿tendría Instagram? Es que seguro que no. ¿Cuántos likes tendría? Ya, ¿cuántos likes tendría, no? La gente más innovadora que ha habido, ¿cuántos likes tendría? Y nosotros ahora estamos como un poco guiándonos por este asunto. Entonces, no sé, ahora mismo estamos creo que en un periodo de cambio. Veremos a ver hacia dónde vamos. Muy bien, y volviendo un poco a las leyendas japonesas, sí que quería comentar que las 25 leyendas que conforman el libro, como decíamos, van de lo más romántico, adorable o incluso surrealista, ¿no? A lo más macabro y oscuro, que a veces no es tan oscuro como creemos. Y en este caso están basadas en, no sé si, bueno, tú seguro que sí que conoces a Lafcadio Hearn, ¿no? Y todo el trabajo que hizo de divulgación de esta cultura asiática a finales del siglo XIX. En este caso también Loputin ha contado con la colaboración de María Teresa Orsi, que es una traductora y autora italiana, que ha hecho un poco el mismo trabajo que hizo Lafcadio en su momento, pero en Italia en los últimos 50 años, con lo cual está habiendo también este resurgir, ¿no? Y de este rescatar del folclore japonés y de la difusión. Yo lo que no sé, a mí quería comentarte que en este caso me parece, o al menos yo sí que he intuido leyendo, que entre el imaginario japonés y el nuestro, que a veces parecen tan alejados, veo puntos en común. Y creo que esto sucede muchas veces, como comentabas antes también con la cultura clásica. ¿Crees que hay una especie de imaginario del folclore a nivel mundial en el sentido de que todas las culturas, aunque después ramifiquen todo tipo de mitología, pero hay algunos básicos que al final, disfrazados de una manera u otra, aparecen en todos? Yo creo que es inevitable. No sé, por mucho que nos creamos que el ser humano es una cosa muy especial y como muy, muy original, al final tenemos como unas estructuras mentales, yo qué sé, estamos como muy, muy guiados por la biología, ¿no? Al final, pues oye, mira, nacemos, procreamos, el que procrea, y morimos, y decir que y eso genera que haya una serie de patronos o de arcanos, ¿no? Que se van repitiendo en las culturas. Hay una cosa que me sorprendió cuando hice yo mi libro, que me puse un poco a investigar en cómo hay una serie de mitologías sobre cómo se generó Japón, ¿no? Y hay una narración en la que hay dos dioses que se casan, ella muere en el parto, ¿vale? Son dos dioses de los iniciadores, los primeros, ¿vale? Lo voy a resumir, pero ella muere en el parto y entonces él va al infierno a buscarla y a rescatarla.
allí el infierno, bueno, pues los habitadores del infierno le dicen, te la puedes llevar siempre y cuando no gires la cabeza y no la mires. ¿Sabes? Sí, O sea, está sonando, ¿no? claro. Y mientras están yendo, él gira y mira. Entonces ella tiene que quedarse para siempre en el infierno. ¿A qué nos recuerda esto? Mejor peor. Claro, ¿sabes? Y dices, pero si son las historias, es Japón, quiero decir, ¿cómo es posible que haya este nexo de unión? Pues porque al final somos, quiero decir, tenemos estructuras mentales, tenemos neuronas, tenemos cosas que yo creo que al final son como la base de que generan las historias. Es muy complicado que, no sé, que sea todo tan diferente, ¿no? Y aún así nos siguen atrayendo como culturas diferentes a las nuestras, que es precisamente por esto que hacemos de como de vestirlo cada uno con nuestro propio vestido diferente, y aunque haya una misma base, ¿no? La curiosidad de, pues, ¿qué es un yokai, ¿no? ¿Crees que esto es lo que mueve un poco a la gente a acercarse a otras culturas? Sí, yo creo que las ganas de conocer lo diferente también, ¿no? Esa especie como de atracción hacia lo que no es como tu casa. Esto yo creo que a todos nos pasa. No creo que alguien se sienta miedo de un libro, sobre todo, ¿no? O sea, bueno, espero que no, porque quizás sí. Pero sí, creo que también hay una atracción. Que de hecho a mí también me ha dado la impresión de que muchos de los cómics o incluso de las películas contemporáneas beben precisamente, ¿no? de esta fuente del folclore japonés. No sé si leyendo estos relatos has tenido algún momento de decir, wow, esto me recuerda mucho. La de Ring, ¿no? The Ring está basada en Okiko, ¿no? Sí. Y luego hay otra que también me hace mucha gracia, que es, a ver, yo hice un libro sobre Miyazaki, pues Miyazaki forma parte del estudio Ghibli, ¿no? que eran Miyazaki originariamente junto con Takahata. Isao Takahata hizo una película que se llamaba Ponpoko, en el que hablaba de unos tanukis. Los tanukis, una especie como de pequeños seres mitológicos que en Japón ahora mismo son un poco como nuestro San Pancracio. Los pones, si tú vas a Japón, en todos los comercios están, y son como una especie de mapachitos chiquitines con 2 testículos muy grandes. Entonces los testículos no es nada sexual, sino que es un tema pecuniario, es un tema de dinero, es como para darles dinero, o sea, como para conseguir buena fortuna. Y Takahata hizo una película sobre tanukis, ¿sabes? Entonces, bueno, es que tiene mucha relevancia, claro que sí. Obviamente los creadores al final miran en su background y encuentran ahí respuestas a sus aspiraciones creativas. De hecho, yo estaba pensando que quizás, no sé cómo lo ves tú, ¿no? Pero que estas últimas, iba a decir años, pero casi décadas, que el manga y el anime, yo creo que han llegado al imaginario colectivo de todo el mundo, se han ido expandiendo. ¿Crees que los lectores que se acerquen a descubrir estas leyendas japonesas las encontrarán extrañas, o precisamente porque al final somos una generación que también nos hemos criado entre este tipo de contenido, igual hay cosas que les resuenan, ¿no? Con cosas que ya sabe? Yo creo, a ver, este libro que yo me lo leí y tal, a ver, no creo que no es tan mainstream en el sentido que la gente no conoce las historias. Creo que habrá sorpresas, porque hay historias que son muy, muy, muy peculiares, no sé, lo de la linterna de peonía o la historia de Okiko que hemos comentado antes, o la de la mujer desfigurada. Son cosas que yo creo que igual alguna persona puede conocer ya, pero igualmente, o sea, tú y yo porque conocemos, pero creo que en general la cosa sorprende. Bueno, esto siempre es bueno, ¿no? Sí. Un punto de, wow, esto no me lo esperaba. Sí. Y yo lo último que te quería preguntar, y un poco pregunta trampa, ¿cuál es tu favorita? A mí mi favorita, por ejemplo, es la de One, es la de la Oiwa, perdona. La de la mujer esta que su marido le da una crema, acaba desfigurada, y luego ella como que la mata, la tira a un río, y luego, pasan muchas cosas y el hombre al final acaba huyendo, intentando pescar para comer, y pesca a su propia mujer cadáver. Me parece que tiene como lo tiene todo, o sea, es en plan, es dramática, hay amor, hay belleza, porque la mujer era como muy bella, hay muerte. Entonces, y hay venganza, o sea, creo que es una historia muy, es que es en plan check a todo, o sea, es la fantasía de cualquier guionista, en plan, montémoslo todo. Y creo que es una de mis favoritas, la verdad. Pero bueno, que cada uno encontrará la suya. Sí, hay mucha revenge movie cansada, ¿eh? Cosas buenas. Claro, es que todos los espíritus son, espíritus de venganza, ¿no? Sí, de destrucción de la belleza, que también creo que es un tema que se repite bastante en Mucho, ¿no? psicología, ¿no? Cuando Sí, es famoso, destruyámoslo. Sí, claro, porque forma parte de la vida, ¿no? Todo lo que muere. te decías, ¿no? De belleza efímera. La belleza efímera, la floración del cerezo, todas estas cosas que sabemos todos, es como lo que más les gusta, claro.
Pues, Amaya, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Solo me queda deciros que, un poco para avanzar los próximos títulos que publicaremos en Minotauro Asiático, acabamos de sacar ya Genocide Organ, que también es ciencia ficción japonesa clásica. Dentro de nada tendremos la primera entrega de La sangre de los antiguos dioses, que es una trilogía de fantasía épica, en este caso coreana. Y por último, Fathom Folk, que es una historia de fantasía mucho más contemporánea y en que, un poco utilizando la excusa de unos seres marinos que conviven con seres humanos, hay aquí una historia de revolución y de cómo estamos tratando a unas clases y otras, y un mensaje y una reflexión bastante interesante. Así que nada, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias por vernos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.